Esto no es muy protocolar, ¿no? Porque estamos recibiendo a un ministro como entrevistado, pero me avisan que es el cumpleaños, así que le tengo que decir feliz cumpleaños a mi amiga. Gabriel Catopodis, ¿cómo está? Bien, muy bien, gracias, felicitas. Ministro de Obras Públicas, lo hicimos madrugar el día del cumpleaños. Bueno, no tanto madrugada, son las 9:20 de la mañana, está bien. Arranca temprano. Arranca temprano, bueno. Antes de hablar de cómo vienen los números de la construcción y demás, me gustaría preguntarle su opinión acerca de lo que se escuchó en la semana después de la inauguración de ese estadio maravilloso en Santiago del Estero. No sé si tuvo oportunidad, ¿no?, de seguir la cobertura de algunos medios de comunicación que cuestionaban cómo en ese lugar, con esos niveles de pobreza, se realizaba una obra de esta magnitud. Si bien es una obra que viene de hace años, lo sabemos, ¿no? Pero su opinión como ministro. No, yo tengo una opinión muy clara. Me parece que a los porteños les cuesta mucho entender el interior, les cuesta entender qué pasa en provincias como Santiago del Estero cuando hay un gobernador que lleva adelante obras desde hace muchísimos años y que en ese marco también, imagina y está convencido de que sus comprovincianos merecen también tener infraestructura deportiva y estadios que sean de mucha calidad. Y la verdad que lo que vi me tocó, Felicitas, ir hasta una obra que iniciábamos en el Canal de la Patria para 300.000 personas, para que 300.000 personas tengan agua, parajes de 1.000, 2.000, 3.000 familias, gente muy pobre. Allí va a llegar el agua muy pronto, gente que no tiene agua segura, agua potable. Bueno, y al mismo tiempo también ese estadio que sin duda es una marca para esa provincia que quiere, poner al deporte también en un primer lugar. No hay contradicción. A ver, los pobladores de ese lugar del país, como de cualquier lugar del país, merecen tener agua potable, merecen tener vivienda, merecen tener jardines y merecen tener un estadio. Digo, me parece que no hay dudas en esto. Y el tema que pasó bastante desapercibido es el tema de los jardines, más allá de que hubo una denuncia grave por parte del Ministerio de Educación con respecto a esos 3.000 jardines que se habían anunciado durante el gobierno de Mauricio Macri. ¿Qué pasó con esos 3.000 jardines? Y lo más preocupante, ¿qué pasó con los fondos que se giraron a las empresas? Bueno, ese es un programa del Ministerio de Educación, pero yo lo decía en Santiago del Estero, porque me tocó hablar antes del presidente y el gobernador. Sí. Los argentinos no le creyeron al país de las publicidades. Durante 4 años ellos anunciaron cosas que no ocurrieron. Me tocó recibir, Felicitas, gobernadores e intendentes que cuando me contaban qué habían hecho en esos 4 años no tenía correlato con lo que ellos habían puesto en las publicidades y en la tapa de los diarios. Bueno, nos pasaba, a ver, nosotros estamos haciendo este programa desde La Pampa, veíamos las publicidades de las rutas, de las autovías y no sabíamos de qué estaban hablando porque no las veíamos verdaderamente. Entonces me parece que esos jardines fueron un capítulo más, son un capítulo más. Yo te podría contar el capítulo de las rutas, podríamos contar el capítulo de los hospitales, podríamos contar capítulos enteros. Lo más importante es que la gente, los argentinos, saben y supieron y por eso votaron, que ese experimento salió mal y que ese gobierno lo único que generó fue mucha angustia y mucho malestar, ¿no? Y tocaron lo más básico, ¿no? Recién hablábamos del interior profundo de la Argentina. Tocaron lo más básico, que es hacernos sentir a muchos que no valíamos, que no teníamos derecho, que no podíamos acceder. Recordemos que nos quisieron instalar fuerte que el problema de la Argentina era el uso de la energía, de la electricidad o del agua, y los tipos se patinaron millonadas de dólares, se patinaron 47.000 millones de dólares que no sabemos dónde están porque no están ni en rutas, ni en hospitales, ni en viviendas. Bueno, esa es la Argentina que dejaron y esa es la Argentina que nunca más tiene que volver. Bueno, vamos a ver qué pasa con la querella criminal que fue anunciada por el presidente y las acciones que emprendió el Banco Central. Bueno, tienen un desafío que es, desde el Ministerio de Obras Públicas, activar la economía, que es lo primero que ocurre cuando empiezan a pensar en obra pública, pero también tratar de equilibrar 4 años de no construcción, por ejemplo, de viviendas sociales, que se sintió a lo largo y a lo ancho de todo el país. ¿Cuántas viviendas están planeando construir, ministro? Bueno, el Ministerio de Vivienda, de Hábitat, un ministerio... Claro, es otro ministerio, el presidente de la Nación, sí. No, pero es parte de la misma política, es parte de la decisión de este presidente de duplicar los recursos en materia de obra pública, de poner menos plata en el pago de los intereses de la deuda y más plata en
en obra pública, y la obra pública y la construcción se están reactivando ya por quinto mes consecutivo porque hubo decisiones de este gobierno, y la industria nacional viene mejorando y viene recuperándose el empleo industrial porque hubo decisiones de este gobierno de apuntalar, de alentar, de cuidar a esa pyme y a esa industria durante el peor momento de la historia de nuestro país, que fue esta pandemia. Y está claro que los argentinos no tienen esperanza, no vienen teniendo esperanza desde hace muchos años de tener su vivienda propia, pero también está claro que hay una decisión del gobierno de duplicar esos recursos, de un ministro como Ferraresi que está trabajando con mucha seriedad para que muy pronto podamos tener en obras 100.000, 200.000 viviendas que permitan de a poco ir achicando esa brecha y de ir generando desde el techo propio, desde la vivienda propia, el ordenador social que necesitan muchas de nuestras familias. Estamos escuchando al ministro de Obras Públicas. ¿Qué pasa? Uno de los grandes problemas que tenemos es el tema inflación, y el sector de la construcción no escapa a esa problemática. Incluso tuvieron que aplicar la ley de abastecimiento por faltantes y por aumentos indebidos en los materiales. ¿Cómo está hoy ese tema? Bueno, tuvimos un cuello de botella importante cuando se empezó a mover la rueda de la economía, cuando salimos de la pandemia, o empezamos a salir no de la pandemia, sino de la cuarentena, y en eso hay que distinguir, Felicitas, aquellos que pueden haber tenido dificultades en tomar ritmo, en retomar ritmo, con personal que no con dificultades para recuperar el 100% de su producción por la cuarentena, por tener personal crítico, por esencial, por distintas cuestiones, pero también distinguirlo de aquellos que definitivamente cuando aparecen estas situaciones, cuando se prestan estas situaciones, actúan con mucho egoísmo, actúan de manera muy especulativa, y entonces lo que hay es la decisión de un gobierno. Tuvimos una reunión muy importante esta semana con todos los actores de la construcción. Es una tarea que viene llevando adelante el ministro Matías Culfas, que es sector por sector garantizar las condiciones para que el abastecimiento y también la estructura de precios sea transparente y clara y sea efectiva, y que podamos podamos garantizar que realmente nadie pague más de lo que tiene que pagar, y que realmente esté garantizado el abastecimiento de todos los insumos. Así que es una tarea. En algunos rubros del sector de la construcción el tema se regularizó, en otros, como en el caso del hierro, la cosa viene mucho más complicada, y ahí tendremos que de vuelta poner toda la fuerza del Estado, el poder de policía, la normativa, para garantizar que eso se cumpla. Bueno, la concentración también es un problema, ¿no? En el rubro de la construcción. Ministro, claramente. ¿Por dónde pasa el grueso de la obra pública en este año? Bueno, lo primero es esto que decíamos, ¿no? Es el Estado el que empuja primero, es el Estado el que da el primer paso, es la posibilidad de hoy tener más de 1.000 obras en todo el país, de haber reactivado todas las obras que con la cuarentena, que con la pandemia se tuvieron que paralizar. Es poner en marcha un Ministerio de Obra Pública que yo recibí con el 80% de las obras paralizadas, con más de 35.000 millones de pesos en deuda, con el negociado de las PPP, que era claramente la manera, la forma, la concepción de cómo el macrismo concebía la acción y la cosa pública, ¿no? Los intereses privados cooptando el sentido público del Estado, y creo que todo eso nos está permitiendo hoy que de vuelta, casi por cuarto mes consecutivo, la actividad de la construcción se esté reactivando, más de 250 rutas en todo el país, muchísimas obras de saneamiento, de agua, de cloaca, porque tenemos que achicar esa brecha de 8 millones de argentinos que no tienen agua, de 20 millones de argentinos que no tienen cloaca, y también una apuesta muy fuerte a que toda la obra pública llegue a cada rincón de la Argentina, los 2.300 municipios. No le preguntamos a ningún intendente, a ningún gobernador de en qué baldosa de la política están parados para definir una agenda de prioridades. Me tocó estar en Mendoza, donde estamos duplicando la inversión en obra pública a lo que venía haciendo el macrismo en esa provincia, y todos los días visito municipios de la oposición, entendiendo que cuando ponemos en marcha esta obra pública también estamos generando empleo.
Y sí, es el gran motor, principalmente esas localidades pequeñas. Bueno, las provincias, cuando desapareció el fosfoso lo sintieron porque destinaban gran parte de esos fondos a obras, ¿no?, que mantenían activo el tema de la construcción. Todo eso fue quedando lamentablemente inactivo. Son las prioridades de este gobierno, que son muy claras. No nos vamos a correr de este eje. Acá hay un sector de la oposición que quiere transmitir angustia y enojar a los ya enojados. Nosotros tenemos que mantener la calma. El presidente, me parece que el lunes pasado, en el inicio de la Asamblea Legislativa, y después la vicepresidenta, en esa intervención en el alegato judicial, le pusieron nombre a las cosas, pusieron las cosas blanco sobre negro. Creo que aumenta la velocidad de la vacuna, aumenta la velocidad y mejora la economía. Y también creo que tiene que aumentar la velocidad y moverse la militancia. Me parece que también el presidente nos hizo a todos pensar, organizarnos, actuar, salir de ese modo queja, de ese modo comentario que muchas veces los militantes tenemos, y no le vamos a pedir en este año, que además hay elecciones, no le vamos a pedir a la gente que nos premie. Lo que le vamos a pedir a la gente que nos den un voto de confianza y la fuerza para seguir reconstruyendo esta Argentina, para seguir garantizando que este proyecto, que los intereses que vinimos a representar se vayan cumpliendo. Bien, Gabriel Catopodis, gracias. Gracias, felicitaciones. Hasta luego. Estamos escuchando al ministro de Obras Públicas. Bueno, el mensaje final, ¿no?, de cara a lo que es un año electoral. Le pedimos que nos acompañen, voto de confianza. La verdad que no ha sido un año fácil, ¿no? Asume el gobierno con no te voy a contarlo, todos lo saben, con una crisis económica importante, con endeudamiento, con empeoramiento de todos los indicadores de la economía y sobrellovido la pandemia. Claro que fue un año complejo. Las 40. Felicitas Bonavita. Bonavita. Desde el estudio de FM Sonar, en Santa Rosa.